Hola amigos, bienvenidos a un nuevo curso de la App Soma. En esta oportunidad les vamos a presentar qué es la metodología Bowtie. En el contenido del curso vamos a estudiar 17 lecciones. La primera, historia del Bowtie. Lección 2, normativa internacional. Lección 3, metodología Bowtie. Lección 4, modelo de análisis Bowtie. Lección 5, definición de peligros como taller. Lección 6, definición de evento top. Lección 7, definición de amenazas. Lección 8, definición de barreras. Lección 9, medidas de recuperación. Lección 10, consecuencia y factores de escalamiento. Lección 11, modelo Bowtie león enjaulado. Lección 12, matriz y per se. Lección 13, confiabilidad de barreras. Lección 14, formato Bowtie. Lección 15, Bowtie XP y Bowtie Pro. Lección 16, ventajas del Bowtie. Lección 17, aplicación y alcance del Bowtie. Antes de hablar de la metodología Bowtie, debemos hablar que los niveles gerenciales y el máximo representante de la empresa debe brindar los recursos necesarios de igual manera a la operación como a la seguridad. Nunca la balanza debe estar inclinado uno menos que otro. Brindar los recursos es muy importante para cumplir con este objetivo de poder implementar nuevas herramientas de gestión en su organización y así prevenir accidentes laborales. Sistema tangible. ¿Qué es el sistema tangible? Se puede ver, se puede tocar. Si no puedes medir algo, no puedes entenderlo. Si no puedes entenderlo, no puedes controlarlo. Y si no puedes controlarlo, no puedes mejorarlo. Trabajemos con esta premisa y esta frase. ¿Cuáles son los objetivos de la metodología Bowtie? El objetivo de la metodología es comunicar de manera gráfica, diagramada, los riesgos, proporcionar el nivel adecuado de detalle para facilitar su comprensión y la toma de decisiones basada en el riesgo, sin simplificar ni complejizar demasiado. No es tan complejo. El nivel correcto de detalles dependerá del objetivo de la organización, hacia dónde queremos llegar. Presentar de manera gráfica un escenario de riesgos, mostrando un rango de posibles causas y consecuencias, resulta una técnica muy útil para evaluar la existencia de barreras de control para cada ruta de falla. Es útil cuando existen rutas claras, independientes, que llevan a la falla, al evento top no deseado. Entendamos que como participantes de este curso deben comprender bien los objetivos. Lección 1. Orígenes del Bowtie. Se dice que los primeros diagramas reales del Bowtie aparecieron en el ICI, Imperial Chemical Industries, empresa química británica que fabricaba pinturas y productos químicos espaciales, como apuntos del curso sobre Hassan. ¿Qué es Hassan? Hassan es un tipo de análisis de peligros, dado en la Universidad de Queensland, Australia, en el año 1979. Es donde aparecen estos primeros diagramas. Pero el origen exacto, el cómo y cuándo se desarrolló el método, no está del todo claro hasta la fecha. Historia del Bowtie. Continuamos. En los años cuando ocurrió el accidente catastrófico de la plataforma petrolífera Piper Alpha en los años 1988, despertó gran conciencia en la industria del petróleo y gas, después de que el informe de Lark Allen llegara a la conclusión. Lark Allen es el investigador, ¿no?, del por qué se suscitó la catástrofe del accidente de la plataforma Piper Alpha. Este llegó a la conclusión de que había muy poca comprensión de las amenazas y riesgos que forman parte de las operaciones. El impulso se elevó a obtener mayor conocimiento sobre la causalidad de los eventos y desarrollar una forma sistémica de asegurar el control sobre estos peligros. En los años 90, la Royal Dutch Shell Group adoptó el método Bowtie como estándar de la compañía para el análisis y la gestión de riesgos. Shell facilitó una amplia investigación en la aplicación del método Bowtie y desarrolló una regla estricta para la definición de todos los componentes del método, sobre la base de sus ideas de las mejores prácticas de seguridad. La principal motivación de Shell fue la necesidad de asegurar que los controles de los riesgos sean adecuados y a la vez conscientes en su lugar a lo largo de todas las operaciones en todo el mundo. Después de Shell, el método Bowtie rápidamente ganó el apoyo en toda la industria, como diagramas de Bowtie parecían ser una herramienta visual
adecuada para mantener una visión general de las prácticas de gestión de riesgos, en lugar de sustituir cualquiera de los sistemas que se utilizan comúnmente. En la última década, el método del Bullseye también se extendió fuera de la industria del petróleo y gas, para incluir sectores de la aviación, minería, sector marítimo, sector químico, sector constructor, sector de la salud, sector financiero, solamente por nombrar algunos. Los padres de la metodología Bullseye. Si bien el origen del método Bullseye no está claro, hubo otros métodos que inspiraron y fueron la raíz del pensamiento de Bullseye. De esta forma se tiene una idea acerca de lo que lógicamente precedió al modelo Bullseye. Como ya se ha mencionado, hay dos cosas que Bullseye hace. En primer lugar, Bullseye analiza cadenas de eventos o posibles escenarios de accidentes. La manera en que se inspiró se deben a tres métodos diferentes. El primer método es el árbol de fallos que cubre el lado izquierdo de Bullseye. El segundo método es el árbol de eventos que se puede ver en el lado derecho de Bullseye. Y el tercer método es la cartilla de los factores causales de pérdida de una función del control, que es muy probable sea el origen de los factores de escalamiento. En las páginas siguientes de las presentaciones vamos a explicar exactamente cuáles son las diferencias entre los métodos originales y cómo el Bullseye los utiliza actualmente. En segundo lugar, Bullseye identifica las medidas de control que una organización ha puesto en marcha en el lugar. Este tipo de pensamiento se explica más fácilmente con el famoso modelo del queso suizo de James Reason, que se originó a principios de los años 90. Más adelante veremos el modelo del queso suizo. Vamos a ver qué es el análisis del árbol de fallos. El método del árbol de fallos se creó en el año 1962 y rápidamente se hizo popular en la industria nuclear y de la aviación. Un árbol de fallos utiliza la lógica booleana que se usa puertas AND/OR para modelar las relaciones causales entre los eventos. El método se utiliza sobre todo para modelar la causalidad de los eventos no deseados, pero es posible modelar cualquier tipo de relación causal en él. El árbol de fallos original se cuantifica a menudo con probabilidades de fallo y cálculos de probabilidades derivadas. Siempre el árbol de fallos está al lado izquierdo del diagrama Bullseye. Es un árbol de fallos simplificado. Aunque las puertas lógicas booleanas en el análisis del árbol de fallos permiten que el modelo incorpore números reales de probabilidad de fallo y cálculo de probabilidades derivadas, esta información está rara vez disponible debido a los gastos de las pruebas y la influencia humana en el sistema. Para evitar que el foco del análisis se diluya en este nivel de detalle, el método de Bullseye simplifica los árboles de fallos mediante la eliminación de esa posibilidad, lo que lleva a una mejor lectura global del análisis. Uno de los elementos más característicos del método Bullseye es el factor de escalamiento que se utiliza para identificar y demostrar las deficiencias de los controles y por lo tanto el sistema como un todo. Estos modos de fallo potenciales se descuidan en el análisis de árbol de fallos. Los árboles de fallos pintan un cuadro muy detallado, que puede ser una fortaleza o una debilidad, dependiendo de la meta y el contexto del análisis. Si el objetivo de tu empresa o tú como estudiante es analizar exhaustivamente todas las posibles interacciones entre las fuerzas en una organización, el árbol de fallos te ayudará para cumplir tus objetivos. Aspectos positivos: tiene un alto nivel de detalle teóricamente posible para cuantificar aspectos negativos. Difícil de comunicar en la práctica, difícil de cuantificar de manera confiable. Es un poco complejo, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es el árbol de eventos? Al lado derecho observamos al árbol de eventos. En el Bullseye se asemeja al árbol donde busca la probabilidad o frecuencia de la información.
sino más bien cómo asegurar que los controles funcionen correctamente y responda a la pregunta: ¿estamos haciendo lo suficiente o deberíamos implementar más medidas de seguridad? Eso es lo que busca el método Bullseye. El método Bullseye es el más utilizado para el análisis de los escenarios de riesgos mayores en el que el espectro de consecuencias es tan malo que el control de mantenimiento sobre estos peligros es de gran importancia, independientemente de la probabilidad real de las consecuencias. Afortunadamente existe disponibilidad de algo de información sobre casos de frecuencia de estas consecuencias de peores escenarios. Aquí está en la imagen el árbol de fallos al lado izquierdo y el árbol de eventos al lado derecho ya integrado, formando el nudo. Esto sería el nudo del evento top de un corbatín Bullseye. Historia del Bullseye, continuamos. Hemos hablado del modelo del queso suizo para las barreras de controles. En el año 1990, el psicólogo James T. Rison propuso la metáfora del queso suizo como un modelo de causalidad de accidentes. Rison planteó la hipótesis de que los peligros pueden evitarse de causar pérdidas por la acción de una serie de controles, conocidos como barreras en el método de Bullseye. Rison afirma que estos controles, sin embargo, nunca son 100% eficaces. Cada control tiene puntos débiles no intencionales, son inconstantes, y cuando se alinean estos llamados agujeros, un peligro puede ser liberado. Según Rison, las causas más comunes de las debilidades de los controles a menudo se pueden encontrar en la organización, son las fallas latentes. Por ejemplo, al recortar costos y limitaciones de mantenimiento, puede llevar en el tiempo al deterioro de la integridad de muchos controles o partes de un equipo pesado o de una planta industrial. En el método Bullseye, estas debilidades se definen como factores de escalamiento y son características importantes para luchar contra los controles inadecuados que las organizaciones tienden a tener en algún momento. Esto es el modelo del queso suizo, donde vemos los controles como barreras en la metodología Bullseye, barreras preventivas, barreras mitigadoras. Vemos la pérdida de control en el método Bullseye, que vamos a ver más adelante, sería el evento top, donde los controles al fallar se alinean con el agujero y el peligro busca una ruta, desencadena un incidente o accidente. La visualización simultánea de todas las amenazas, peligros y consecuencias heredadas de la combinación de las herramientas, tanto del árbol de fallas y el árbol de eventos, sumado al pensamiento basado en barreras, nos da como resultado la metodología propuesta, que es la metodología Bullseye. Lección 2. Normativa internacional. La normativa internacional comprende a todos los estándares, los lineamientos para poder desarrollar una metodología normativa Bullseye, de carácter voluntario, no obligatorio para las organizaciones. IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional 61882-2001, hace mención de los estudios HACCP en su guía de aplicación. Del mismo modo, IEC 31010-2019, de la mano con ISO, Gestión del Riesgo, Técnicas de Evaluación de Riesgo, ahí se encuentra la metodología Bullseye. IEC 60300-3-9, 1995, también en la parte 3, guía de aplicación, habla de la metodología Bullseye. Sección 9, análisis de riesgos de sistemas tecnológicos. ISO 17776-2000, de la industria de petróleo y gas natural, también habla de la metodología Bullseye. CCPS 1999, los procesos químicos de seguridad, del Instituto Americano de Ingenieros de Química, también habla de la metodología Bullseye en las líneas de las guías de la evaluación del peligro de los procesos. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde podemos encontrar qué es la metodología Bullseye y cómo es su aplicación de manera voluntaria.
Las normas hablan de Bullseye, específicamente ISO 17776-2000 de la industria de petróleo y gas natural, menciona la metodología Bullseye en su anexo A, Hazard Identification and Risk Assessment Concepts. Del mismo modo, ISO IEC 31010-2019, actualmente se publicó en el 2009 y se actualizó en 2019. Gestión de riesgos, técnica de evaluación de riesgos, contempla Bullseye y la define como una forma gráfica y sencilla de describir y analizar la evolución de los accidentes, desde sus causas hasta sus consecuencias, pasando por las distintas capas de control de un proceso. Normativa Internacional ISO 31001-2018. Es importante hablar de esta normativa, que también fue publicada en el año 2009 y actualizada en el 2018 por la ISO, en colaboración con la Comisión Electrotécnica Internacional, y tiene por objetivo que las organizaciones de todos los tipos y tamaños puedan gestionar los riesgos en la empresa de forma efectiva, por lo que recomienda que las organizaciones desarrollen, implanten y mejoren continuamente un marco de trabajo, cuyo objetivo es que los procesos se integren a la gestión de riesgos, pero independientemente por cada una de las actividades. El complemento de toda esta norma se ha desarrollado para complementar otro estándar, que es la ISO 31010-2019, Esta ISO tiene la técnica de evaluación de los riesgos que ha recopilado a nivel mundial, Bueno, abajo también vemos en la actualidad la familia ISO 31000, que es lo que incluye, ¿Qué es gestionar el riesgo? ¿Cuál es la definición? La gestión de riesgo es el proceso, es un proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo, responder con controles a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecua implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en el lugar de ser reactiva. La norma ISO 31000 define la gestión de riesgos como todas aquellas acciones coordinadas, trabajo en equipo para dirigir y controlar los riesgos a los que puedan estar abocadas las organizaciones. Peligros y riesgos. Identificación de peligros es la fase previa de un estudio de riesgos, cuyo propósito final es determinar una serie de accidentes que se pueden producir en una instalación si es que no son identificados. Para eso está el IPRC de línea base, o la línea base de la identificación de los peligros. Es la fase crítica del análisis de riesgo, por cuanto constituye la base de trabajo para las fases posteriores. La premisa es que todo peligro que no ha sido identificado es un riesgo latente que no ha sido evaluado. Ejemplos de riesgo, ejemplos deficientes de cómo mencionamos, o expresamos o desarrollamos en un IPRC, en un ATS o en otro documento. Ejemplos deficientes de riesgo. Colapso de talud. ¿Será un riesgo o ya será la consecuencia? Porque ya colapsó, es la consecuencia. ¿Cuál sería el ejemplo de riesgo adecuado? Es inestabilidad de talud, producto de un diseño deficiente, puede provocar un colapso o dificultad de acceso a frentes de la operación, restringiendo ese acceso por el colapso. Evento climático. ¿Qué es? ¿Es un riesgo? Es una causa. ¿Cuál sería el ejemplo adecuado? Debido a un evento climático se produce una detención de la operación, reduciendo la producción respecto del presupuesto. Eso es el riesgo. Ejemplo deficiente, aumento de costos. Muy genérico, Podemos hablar qué tipo de costo. ¿Cuál es el ejemplo adecuado? Debido a la insolvencia financiera de un proveedor, se requiere contratar una empresa alternativa para el servicio aumentado, el costo de la operación. Entendamos que los riesgos deben ser específicos. Debemos tratar de definirlo de manera concreta y preciso para su análisis y evaluación. Según ISO 31000-2018, la nueva definición del riesgo rompe esquemas en las definiciones que tenemos en las leyes peruanas y los decretos
reguladores sectoriales de seguridad. Abandona la visión del ingeniero, del supervisor, del gerente general, donde habla que el riesgo es la combinación de la probabilidad del evento y sus consecuencias, para vincular los riesgos a los objetivos de la organización. Elimina esto para vincular. Y habla que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Efecto de la incertidumbre. El efecto es la desviación de lo que uno espera, de lo esperado, mientras que la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Eso es la definición de efecto de la incertidumbre planteada por la ISO 31001, que gestiona los procesos de una organización. Normativa internacional ISO 31010-2019. Entendamos que ISO 31010 para la gestión de riesgos se caracteriza por recopilar a nivel mundial las técnicas de análisis y evaluación de riesgos. Sus aportaciones internacionales son posibles gracias a varios grupos de expertos. ¿De acuerdo? Esta norma internacional proporciona orientación sobre la selección y aplicación de estas técnicas, cómo aplicarlas en tu organización. Estas técnicas se utilizan para ayudar a tomar decisiones donde hay incertidumbre. Ya hemos visto qué es una incertidumbre. Proporcionando información sobre los riesgos en particular y como parte de un proceso para gestionarlos. Se deduce que el riesgo no siempre puede ser esquematizado en forma de esquema. No es fácilmente como un conjunto de eventos, consecuencias y probabilidades. Estos serían los pasos para realizar una evaluación de riesgos. ¿Cuáles? Determinar el alcance de la evaluación de los riesgos. ¿Cuál es su alcance en nuestra organización? Entender el contexto, ¿a qué contexto nos estamos refiriendo? Comprometerse con las partes interesadas, definir objetivos, considerar factores humanos, organizacionales y sociales, revisar criterios para la decisión, evaluar riesgos, evaluar consecuencias, analizar la probabilidad, evaluar los resultados. Aquí podemos observar la tabla de las técnicas de evaluación de riesgos existentes, ¿no? Podemos ver las técnicas de opinión de expertos, ¿no? Técnicas de análisis, de evaluación de peligros, técnicas de análisis de fuentes y factores de riesgo. Entonces, vamos a ver toda la recopilación a nivel mundial de estas técnicas. Nosotros nos centramos en B4.2, el análisis de la corbata Bullseye. Aquí también podemos observar la continuación de todas las técnicas de evaluación de riesgos existentes en ISO 31010, que más adelante iremos hablando en otro curso una por una, ¿no? Pretendemos a cumplir con todas estas técnicas. Lección 3, metodología Bullseye. Ya entramos a la metodología Bullseye. ¿Qué es la metodología Bullseye? Es el análisis Bullseye, que es una manera esquemática para describir y evaluar la ruta de un riesgo, desde las causas iniciadoras hasta las consecuencias finales. Resulta una combinación, como ya lo hemos hablado, de dos técnicas diferentes: un árbol de fallas, analizando las causas de un evento, representado por el nudo de una corbata de lazo, y un árbol de eventos analizando las consecuencias. Sin embargo, el enfoque del Bullseye está en las barreras existentes entre las causas y el riesgo, que son preventivas, y las barreras existentes entre el riesgo y consecuencias como mitigantes, barreras mitigadoras. Los diagramas se elaboran a partir de la conformación de un grupo de análisis y la técnica del brainstorming o lluvia de ideas. Es la única metodología, debemos entender esto, que permite evaluar integralmente los riesgos, lo preventivo y el post-evento. Esta metodología es usada para la evaluación de riesgos, gerencia de riesgos y la comunicación de los riesgos. El método es diseñado para dar una mejor comunicación de la situación en los criterios de ciertos riesgos que están presentes en una organización. A esto le llamamos escenarios de riesgos. De modo tal que ayudan bastante a los empleados, ejecutivos, trabajadores, supervisores y empresas colaboradoras a entender la relación entre los riesgos, las amenazas y los eventos no deseados. Las barreras son usadas para mostrar qué medidas tiene la organización para el control de los riesgos.
Ámbitos clave del Bullseye. El Bullseye se ha popularizado a nivel mundial y para todos los sectores como un método estructurado para evaluar el riesgo, que es simple, fácil, hasta para los no especialistas en el tema, como también trabajadores, es comprensible y entendible. Su simplicidad permite combinar, como ya lo hemos mencionado y valga la redundancia, la causa, que es el árbol de falla, y la consecuencia, el árbol de eventos. Estos dos se combinan. Este método de análisis se utiliza con una matriz de riesgos para categorizar los diferentes escenarios y luego llevar a cabo, obviamente, el análisis más detallado de las fallas y eventos, determinando los de más alto riesgo. Lo que nos importa son los de más alto riesgo. Su esencia, su alma, es establecer el número de barreras de seguridad que no están disponibles para prevenir, controlar o mitigar los escenarios identificados. Y la calidad de estas barreras, cuán efectivas son. Su forma gráfica permite identificar 4 ámbitos claves que son: dar una visión general del marco en relación con la gestión de los riesgos de accidentes, una visión general, ilustrar las interdependencias entre las distintas etapas en la figura, mostrar cómo el sistema puede ser aplicado para analizar cualquier tipo de proceso en su organización, permitir un entendimiento común de lo que estamos haciendo, por qué y cómo lo estamos haciendo. El Bullseye se enfoca en la gestión de riesgos de los procesos, debemos entender eso. La gestión de seguridad se enfoca en analizar los riesgos de atrapamiento, resbalones, caídas, lo que ocurre muy a menudo en los lugares de trabajo, ¿no? Donde quizá puedan tener pocas personas afectadas de un posible evento no deseado. Generalmente los daños son limitados, ¿no? O sea, se limitan. Mientras que la gestión de riesgos de procesos, a donde se enfoca Bullseye, da y se alinea a la liberación de sustancias peligrosas al exterior, pero de manera que la gravedad es mayor, en sentidos catastróficos, incendios, explosiones, dispersiones tóxicas. Ocurren muy poco. Accidentes catastróficos vemos que ocurren muy poco, pero que también tienen una consecuencia muy grande en severidad. Pueden verse afectadas muchas personas en la gestión de riesgos de proceso, que para eso es esta metodología. Además pueden provocar daños catastróficos, como ya lo mencioné, daños a la imagen, a la reputación, a lo material, a la pérdida, en miles de millones de dólares. Entonces la gestión de riesgos de procesos es a donde está alineado la metodología Bullseye. Pero también puede desarrollarse e implementarse para la gestión de seguridad. Focalizado en peligros de accidentes mayores, es su esencia, es su cimiento y su columna vertebral. Peligros mayores de baja frecuencia, o sea que suceden en uno que otro tiempo, pero de alta consecuencia en gravedad, ¿no? Vemos que trabajamos en el nivel 1 y en el nivel 2. Mayor consecuencia resultante de real pérdida de contención, ¿no? Nivel 2, eventos con menor consecuencia, pero pueden predecir el futuro de incidentes. Y vemos por debajo ya, nivel 3, nivel 4, ¿no? Barreras para la seguridad, barreras de sistemas. En nivel 4, disciplina operacional y sistema de gestión para las actividades de rendimiento, ¿no? Nos focalizamos en accidentes mayores con la metodología Bullseye, pero también es aplicable para accidentes e incidentes menores. Lección 4. Modelo de análisis Bullseye. El modelo de análisis Bullseye es similar a la imagen o a la foto de un corbatín. Entonces podemos visualizar aquí el evento top, que sería el nudo, y los lazos al lado izquierdo y derecho de un corbatín. Por eso se denomina metodología del análisis Bullseye. El vocabulario del Bullseye en términos y conceptos son los siguientes. Entonces, para producir un diagrama de corbatín Bullseye, simplemente se define el evento, que es lo que se tiene que prevenir. 2.
las amenazas que pueden causar que el evento ocurra. 3. Consecuencias de que ocurra el evento. 4. Controles para evitar que ese evento ocurra. 5. Controles para mitigar las consecuencias en caso ocurra. Asimismo detallamos 1. El peligro. 2. Evento top, evento iniciador. 3. Amenaza, que es la causa. 4. Medidas de control, que son los controles de prevención. 5. La consecuencia. 6. Medidas de recuperación o controles de mitigación, de minimización de daño. Entonces, del 2 al 6 comprendemos lo mismo de las 5 partes de conceptos de la metodología Bullseye, ¿no? De evento top aquí. El peligro que ya vamos a determinar y vamos a conceptualizar más adelante. Modelo de análisis Bullseye, vamos a ver qué es el evento top. Número 1. El evento top. El evento top es el evento e incidente inicial o la pérdida de control inicial para desencadenarse en un evento no deseado. Ejemplo de evento tops, podemos citar pérdida de control de vehículos cuando estás conduciendo, pérdida de adecuada separación entre vehículos a pegarte y colisionar con ellos, gas a niveles explosivos en minas subterráneas, ¿no? Gaseamiento también puede ser, ¿no? Derrames químicos. Esos son los ejemplos del evento top. Entendamos que el evento top es el evento inicial, la pérdida de control, el evento detonante. 2. Vamos a ver qué es el 2. Las amenazas, que son las causas como definición. Son los mecanismos que pueden liberar al peligro. O sea, las causas por las cuales se libera el peligro. Ejemplo, vehículos en movimiento en pistas de acarreo. Falta de visión, pendientes y peraltes incorrectos. Curvas angostas y ciegas. Caminos resbalosos. Operadores inexpertos, no entrenados. Confusión en intersecciones. Estas son las causas, las amenazas para que se libere el peligro. Evento top, pérdida de control de vehículos por estas causas, ¿no? Vamos a ver el punto 3, las medidas de control. Medidas de control implementadas para evitar que las amenazas, o sea, las causas, liberen a ese peligro. Ejemplo de amenaza, confusión en intersecciones. ¿Por qué te confundes en las intersecciones? Por un mal diseño de los caminos de acarreo y áreas del open pit, si es que estás trabajando en una minera a cielo abierto, si es que estás trabajando en una obra de construcción, de igual manera, quizá está mal diseñado los caminos o las áreas de ruta de ingreso de volquetes o de mixers, ¿no? Bueno, para asegurar máxima visibilidad, ancho amplio y separado, intersecciones en ángulo recto. Señalización instalada para control en intersecciones. Reglas de tránsito que incluyen el ceda, el paso en intersecciones, entrenamiento del conductor. Estos son los controles de las causas, de las amenazas que van a liberar el peligro. Modelo de análisis Bullseye. Vamos a hablar ahora el 4 sobre las consecuencias. Eventos o cadena de eventos que resultan de la liberación de un peligro son las consecuencias. Eventos o cadena de eventos que resultan de la liberación de un peligro. Ejemplo, pérdida de control de vehículos. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Vehículo se desbarranca por la rampa, vehículo se vuelca, vehículo colisiona con otro vehículo, vehículo atropella a peatones. Estas son las consecuencias. Modelo de análisis Bullseye. 5. Vamos a ver qué son las medidas de recuperación. Son todas las medidas que limitan las consecuencias una vez que el evento ha ocurrido o lo mitigan, ¿no? El daño, reducen un poco el daño. Ejemplo, el anterior ejemplo, pérdida de control de vehículos. Cinturones de seguridad aprobados, instalados en los vehículos. Así te desbarranques, el cinturón te va a ayudar como una medida mitigadora.
Estructuras ROPS instaladas en los vehículos que son inspeccionadas continuamente o regularmente. Los ROPS son las estructuras de las cajas diseñadas dentro de las camionetas con tubos de metal, ¿no? Antivuelco, para prevenir la gravedad de las lesiones, ¿no? Cuando ocurra el despiste o desbarrancamiento de algún vehículo. Sistemas y extintores de incendio, por ahora se puede incendiar. Procedimiento de emergencia y de respuesta a emergencia. Estas son las medidas de recuperación de mitigación para minimizar el daño cuando ya se ha desbarrancado un vehículo por la pérdida de control. Continuamos. Términos clave en español y en inglés. ¿Cómo se menciona a las partes de la metodología Bullseye? Cuando hablamos de peligro, se habla de hazards, ¿no? En inglés, hazards. Evento top, top event. Amenaza, threat. Barrera, barrier. Consecuencia, consequence. Medida de recuperación, recover, measure. Factor de escalamiento, escalation factor. Control del factor de escalamiento, escalation factor control. Lección 5. Taller 1. Vamos a definir los peligros. Peligro. Vamos a salirnos del contexto normativo y voy a definir al peligro un poco más entendible, sencillo de comprender. Sabemos que definen como una característica intrínseca en las normativas, tanto para el Reglamento Decreto Supremo 024, para el mismo Decreto 005, ¿no? Guión 2012, que regula la Ley 29783, entre otros reglamentos sectoriales, ¿no? Entonces, es el potencial de causar daño, como lo planteaba la 055 también, incluyendo enfermedades, fatalidades, heridos, daño a la propiedad, productos o al medio ambiente, pérdidas de producción o aumento de responsabilidades. Puede ser considerado similar a tener energía retenida para su posterior liberación. Algunos ejemplos de categorías de peligro son gases a alta presión, objetos elevados, gases tóxicos, energía eléctrica, ruido, trabajos en altura, transporte en carretera, transporte aéreo, radiación y vibración. Son ejemplos. Taller 1, continuamos. Peligros, hazards. Seleccione un ítem de su instalación, operación o una actividad, por ejemplo, mina, operación con bulldozer, trituración, túnel, tren, área de tratado de escoria, taller de mantenimiento, entre todos estos ítems, ¿no? Y haga una lista de peligros asociados a esta selección de su operación, a esta instalación. Alta temperatura, alta presión, electricidad, no lo sé. Tiene que seleccionar primero la instalación y describir sus peligros asociados a ella. Lección 6. Taller 2. Definiendo el evento top. ¿Qué es el evento top? El evento no deseado es la liberación del peligro, del estado inestable del peligro, es inestable. Usualmente denominado como la primera consecuencia, es el evento top. Algunos ejemplos de evento top son la pérdida de contención, falla estructural, caída de objetos, pérdida de control, shock eléctrico, colisión, nivel de compromiso, deficiencia de oxígeno, pérdida de separación, entre otros. Peligro, evento top. ¿Qué es? Una combinación de peligro y evento top puede ser considerada como un equivalente a un peligro de accidente mayor en gravedad para dar algo como una catástrofe. El peligro debe ser seleccionado desde la jerarquía del peligro y tener en el contexto bien definido. Ojo, tenemos que ser muy precisos. El evento top debe ser un escenario específico en consideración a la ubicación. Entonces, peligro y evento top podemos ver aquí. Altas temperaturas en tal lugar, secundarias, y el evento top, la localización, minería subterránea, donde se coloca. Y estas altas temperaturas, ¿qué podrían no ocasionar, desencadenarse para el evento top? Es el inicio de fuego, ¿no? Aquí ya vemos un poquito un diagrama de desplazamiento del nudo, del corbatín, del bow tie. Taller 2. Peligros, eventos. Continuamos.
cuando estos dos están integrados. Define un evento top para cada peligro del taller 1. Hemos hablado sobre el taller 1 y vamos a definir un evento top para cada peligro. Ejemplo, para correa transportadora. Alta temperatura con el peligro de incendio, rodamiento se bloquea y recalienta. Ojo, el rodamiento se bloquea y recalienta. En partes móviles, contacto a personal. Ejemplo, ropas quedan atrapadas. ¿Correcto? Muy bien, pasamos. Lección 7, taller 3. Identificando las amenazas. Las amenazas. Una causa posible que potencialmente liberaría un peligro integrado al evento top. ¿Cuáles son estas causas? Estas causas son térmico, ¿no? Al evento top. Ya hemos mencionado térmico, alta temperatura. Química, corrosión. Comunicación, confusión de lenguaje. Falla de radio, también. Radiación, ultravioleta. Cinética, fatiga. Eléctrica, alta voltaje. Condición ambiental, mala visibilidad, inundación, rayos, vientos. Incertidumbre, incógnitas de diseño. Factor humano, incompetencia, confusión del operador. Estas son las amenazas, las causas, ¿no? Posibles que potencialmente liberarían o desencadenarían un peligro integrado al evento top. Amenaza que libera un peligro en la forma de evento top, ¿no? El peligro, el evento top, ¿no? El peligro, la alta temperatura, en tal lugar, minería subterránea, inicia el fuego y estas serían las causas, no las amenazas. ¿Por qué? Por excesiva temperatura, mayor al punto de inflamación. ¿Por qué? Por el cortocircuito que puede ocurrir por falta de aislación. ¿Por qué? Por cortocircuito, por falla entre fases de descarga de rayos, no lo sé. ¿Por qué? Por cortocircuito en cables eléctricos. Entonces se van a determinar aquí, al lado izquierdo, las amenazas que van a liberar un peligro en forma de evento top. Taller 3, amenazas. Continuamos. Identificar las amenazas para cada peligro evento top del taller 2. Ojo. Ejemplo para la correa transportadora que hemos mencionado. Alta temperatura, incendio, rodamiento se traba y se sobrecalienta. Y la amenaza sería mala instalación, la causa del rodamiento, falta de mantenimiento, entre otros. Partes móviles, contacto de las personas, ejemplo, atrapamiento de ropa. ¿Cuáles serían las causas? Falta de atención, de inspección, mala iluminación en la noche, baja visibilidad por tormenta, entre otros. Taller 4, lección 8, identificando las barreras. Barreras, medida de protección implementada para prevenir amenazas que puedan liberar un peligro, evento top. Barreras, ¿cuáles son estas barreras, no? Aquí está el peligro, el evento top, inicio del fuego por alta temperatura del peligro, las causas por excesiva temperatura, por cortocircuito, por descarga de rayos, no lo sé. Aquí estarían las barreras. De la barrera, de la causa del cortocircuito, ¿no? Por interruptor que está sin aislación, ¿no? Se están aplicando las barreras. ¿Cuáles son? Ajuste de protecciones, plan de mantenimiento óptimo, protecciones eléctricas, análisis de composición de aceite en línea o con frecuencia predefinida, protector del transformador, no lo sé. Entonces, para cada causa se tienen que aplicar las barreras de control, ¿no? Entonces aquí también tendrían que implementarse. Categorización de estas barreras. En general, mientras más dura es la barrera más efectiva, cuando sea esta más dura, va a ser más efectivo en la aplicación del control. Entonces, barreras duras vamos a llamar, según la jerarquía de controles, a eliminar, sustituir, rediseño, controles de ingeniería que se van a aplicar, ¿no? Como barreras preventivas. Las barreras blandas ya entran a tallar que son menos efectivas.
Es por eso que está aquí menos y aquí está más efectivas. Serán controles administrativos, auditorías, capacitación, señalización, entre otros. Equipos de protección personal, aún más débil, ¿no? Y bueno, por debajo de ellos está la conducta humana, ¿no? El factor humano. Al describir un control siempre se debe tener en cuenta de cómo este puede ser verificado. Ojo, los controles tienen que ser verificados y pueden ser también, se pueden hacer un seguimiento para su medición. Tanto en su aplicación como en su efectividad tiene que ser verificado, indicando toda la información necesaria para estos efectos. Debemos preguntarnos quién, qué, cómo, cuándo y dónde se va a realizar este control. Hay que ser muy precisos en esta categorización de barreras, basada en la jerarquía de controles, ¿no? Los sistemas de gestión de seguridad aplicables en algunas organizaciones son débiles y ocurren accidentes continuamente porque no son precisos. Sus controles no son verificados, tanto en su aplicación como en su efectividad. Entonces hay que hacer una pausa y mejorarlos. Ejemplos de controles. Un control es un acto o sistema destinado a evitar o mitigar un evento no deseado. Entendamos, evitar, prevenir o mitigar, o sea, minimizar el daño, si es que ya detonó el evento. Un control debe ser específico que permite prevenir o mitigar un riesgo. El rendimiento o desempeño es medible y se puede verificar. Es medible y se puede verificar. Controles ejecutados por persona. Se basan en las competencias, conocimientos y experiencia de los individuos o grupos. Acciones de control o actos iniciados por individuos en base a sus habilidades, conocimientos, experiencia, ¿no? Confiabilidad de los controles basados en las personas, por lo tanto pueden variar con el tiempo. Requiere 3 consideraciones de las personas: disciplina, capacitación, entendimiento de responsabilidades y funciones. Estas 3 consideraciones es muy importante. Esos son controles ejecutados por personas. Ahora también hay controles ejecutados automáticamente. Ejecutados automáticamente sin intervención humana. Pueden incluir hardware y controles automatizados en base a tecnología de la información. Pueden ser monitoreados desde una sala de control automáticamente por inteligencia artificial en algunos casos, diseñados para alcanzar un nivel específico, repetible y a un nivel definido de disponibilidad, confiabilidad a base del sistema de gestión que rodea la revisión y mejora el rendimiento de los controles y es más efectivo y preciso. Ejemplos de controles. Un control es un acto o sistema destinado a evitar o mitigar un evento no deseado. Valga la redundancia, un control debe ser específico que permite prevenir o mitigar un riesgo. El rendimiento o desempeño es medible y se puede verificar. Ejemplos deficientes de controles lo vemos a diario en las organizaciones. Uno de ellos es operadores expertos. ¿Pero cómo mides esto? No es medible operadores expertos mencionar en un IPC de línea base. Entonces, ejemplo adecuado sería 100% de los operadores capacitados anualmente por empresa externa o interna con nota mínima de aprobación de tanto. Otro ejemplo, medición de temperaturas de polines o de poleas no previene por sí solo el riesgo. Podría ser un K-Risk indicador, es un indicador de riesgo, una llave de indicador de riesgo, pero no es un ejemplo de control. ¿Cómo sería? Detención automática del sistema en caso de que la temperatura sobrepase. Aquí estamos aplicando un control de ingeniería, ¿no? Visita a terreno para verificar la operación del sistema contra incendio. Es una actividad para verificar la efectividad de un control. No es un control en específico. ¿Cómo sería? Sistema de aspersores de activación automática con programa de mantenimiento ejecutado periódicamente. Son controles efectivos y adecuados que se deben mencionar en los IPC línea base. Manual de gestión integral de riesgo genérico. Manual de gestión integral de riesgo, tú colocas como control. Es muy genérico, no asegura su función y correcta aplicación. ¿Qué puede ser? Gerente de finanzas solo incluye solicitudes de aprobación al directorio si son acompañados para un análisis de riesgos según la metodología corporativa y visado por el encargado de riesgos de la compañía. Otro ejemplo, plan de comunicación. Plan de comunicación, ¿qué es eso? No es posible prediseñar planes para cada evento posible. Es un plan de acción futuro y genérico. ¿Cómo podría ser un ejemplo adecuado? Plan de continuidad de negocios actualizado cada año, que incluye el riesgo analizado, áreas involucradas son capacitadas anualmente y su aplicación es testeada al menos cada tal año. Es así como se debe
dar ejemplos adecuados y no ejemplos deficientes. Entiendan que el rendimiento de desempeño de un control debe ser medible y se tiene que verificar, o sea, tiene que ser verificable. Taller 4. Barreras. Identificar las barreras para cada amenaza del taller 3. Ejemplo, ya lo hemos mencionado para correa transportadora del taller. Alta temperatura, incendio, rodamiento se traba y se sobrecalienta por la causa de deficiente instalación de rodamiento. ¿Y cuál sería la barrera? O sea, el control. Procedimiento de mantenimiento, entrenamiento del personal de mantenimiento, supervisión independiente, pruebas luego de remontaje, entre otros. Falta de mantención de rodamiento, programa de mantenimiento computarizado con revisiones y balances, responsabilidad claramente asignada, entre otros. Reglas de validación para que estas barreras funcionen, ¿no? O sea, tienen que ser efectivas. ¿Y cuáles son las reglas? Tienen que ser efectivas. La barrera previene la consecuencia cuando esta funciona como está considerada. Una barrera efectiva debe considerar los siguientes 3 elementos. Un detector detecta la condición que requiere acción. Un resolvedor lógico decide qué acción a tomar y un actuador, acción tomada para asumir la condición. Independiente es otra regla. La barrera es independiente del evento iniciador, amenaza, y el componente de cualquier otra barrera ya validada para la misma condición. Las barreras no pueden ser consideradas independientes una de la otra si hay una causa común de falla. Debe quedar esto bien en claro. Y la última, tiene que ser auditable. Pues. La barrera puede ser evaluada para asegurar que opere o que pueda operar correctamente y adecuadamente cuando se requiera. Si no funciona, tiene que buscarse otro tipo de barrera, otro tipo de control. Continuamos. Lección 9. Taller 5. Identificando medidas de recuperación. En las medidas de recuperación se tienen todas las medidas técnicas, operacionales y organizacionales que limitan la cadena de consecuencias derivadas del evento TOP. ¿Cuáles son? Sistemas para detectar incidentes, alarmas de gas, fuego y humo, supresión, sistemas que deben proteger, recubrimientos entumecentes, equipos de supervivencia, EPP, sistemas operacionales para gestión de emergencias, planes de contingencia, entrenamiento, ejercicios, medidas curativas, limpieza, restauración, paisaje, primeros auxilios, tratamiento de hospital, medidas compensatorias, compensación accionaria, financiera o de naturaleza, ¿no? Estas son las medidas de recuperación, todas las medidas técnicas, operacionales y organizacionales que limitan la cadena de consecuencia, derivadas obviamente del evento TOP. Medidas de recuperación, ya vemos aquí, ¿no? Medidas mitigadoras que se presentan el peligro, el evento TOP, las medidas mitigadoras que ya se han establecido. Esta es la consecuencia, y vamos a ver más adelante un poco la imagen más visible. Taller 5, continuamos con la medida de recuperación. Vamos a identificar medidas de recuperación para cada peligro evento del taller 2. Vamos a volver atrás. Ejemplo para correa transportadora. Alta temperatura, hemos dicho, incendio, rodamiento de traba y se traba y se sobrecalienta. Vamos a aplicar detectores de humo y llama, interruptores locales de alarma de incendio. Estas son las medidas de recuperación. Se desencadenó el evento TOP, ¿no? Pero estas van a mitigar que se expanda más el incendio, la gravedad del evento no deseado. Teléfonos de emergencia, extintores de mano, sistema de rociadores, personal médico en un lugar, ambulancia y helicóptero. Que no se agrande más ese evento no deseado. Lección 10. Consecuencias y factores de escalamiento. ¿Qué son las consecuencias y los factores de escalamiento? Consecuencias son un evento o cadena de eventos que resultan de la liberación del peligro. Ejemplos de consecuencias. ¿Qué son los ejemplos de consecuencias? Son incendio, explosión, fatalidades, daños activos, humo, contaminación, disturbios sociales, emisión encendida, emisión no encendida. Consecuencias, podemos ver aquí el evento TOP, el peligro y las consecuencias al lado derecho, ¿no? El árbol de eventos, ¿no? Lesión de grave o muerte, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? Factores de escalamiento. ¿Qué son factores de escalamiento? Son condiciones que llevan a incrementar el riesgo debido a la pérdida o evasión de las barreras.
o de la preparación de las medidas de recuperación, debilidades de estos controles de mitigación del evento no deseado, condiciones de operaciones anormales, forma de mantenimiento, pruebas de equipos, operación fuera de los límites del diseño, niveles o temperaturas incorrectas, variaciones ambientales, clima extremo y condiciones de manera, error humano, puede haber un lapsus, violaciones a las reglas. Entonces estas son las debilidades de los controles de, de mitigación, de recuperación. Aquí vemos los factores de escalamiento, ¿no? El evento top, el peligro, vemos aquí, ¿no? Las causas, vamos a observar las causas y aquí vemos pues las barreras preventivas al lado izquierdo, barreras de control preventivas y bueno, acá vemos los factores de escalamiento, ¿no? Estos factores de escalamiento también tienen que aplicarse sus controles para que estos puedan ser controlados y que la gravedad sea menor. Factores de escalamiento. El análisis de cada medida de control o de recuperación en busca de debilidades se determina factores de escalamiento y debe hacerse cada vez que se incorpora una medida al diagrama Bowtie y como mínimo cada vez que se han completado las medidas de control para una causa o las medidas de recuperación para una consecuencia. Lección 11. Modelo Bowtie león enjaulado. Ejemplo Bowtie león enjaulado. Recuerda que el peligro es cualquier cosa que puede causarte daño en términos sencillos. No es lo mismo que el riesgo, que es la probabilidad que el daño pueda ocurrir y su severidad, en términos sencillos para su entendimiento. El riesgo alto es cuando un león está libre y el riesgo bajo será cuando tiene una barrera, un control que es la jaula. Vemos este ejemplo en la metodología Bowtie. La aplicación Bowtie del león enjaulado aplica el evento top. Al lado izquierdo están las causas. ¿Por qué? Porque la jaula no fue suficientemente fuerte. El guardia quizá dejó la puerta abierta del zoológico para que este león se escape. Estas son las causas. Son las amenazas que hará que el león se escape, se identifican y enumeran a la izquierda. Es decir, que podría escapar si la jaula no es lo suficientemente fuerte o la puerta se ha dejado abierta. Al lado derecho están las consecuencias. Podría matar a un miembro del público, podría sacrificarse al león para prevenir que ataque a las personas. Entonces, las consecuencias al escapar el león se identifican y estas se muestran siempre a la derecha. Es decir, que podría mutilar, matar a un miembro del público o también podría ser sacrificado, ¿no? El nivel de riesgo asociado a cada consecuencia puede ser asignado de acuerdo a la matriz de la organización. O sea, esto puede entrar a la matriz de la organización, las consecuencias. Vemos aquí ya con las barreras de controles, Bowtie, como ejemplo en león enjaulado, donde las causas ya tienen su barrera de control preventivo, ¿no? Por ejemplo, para que la puerta no es lo suficiente fuerte o la estructura, se inspecciona, se hace una inspección de prueba, ¿no? De resistencia. O se construye aplicando los diseños internacionales en base a requisitos de resistencia, ¿no? ASME, por ejemplo, mecánicos. El guardia deja la puerta abierta, ¿no? ¿Qué controles podríamos aplicar para que esto no suceda? Así lo deje abierto, ¿no? Una alarma en la puerta que suene cuando esté abierta y cuando esté cerrada deja de sonar. Un cierre automático de puerta también puede ser aplicado, ¿no? Son controles o medidas de protección preventivos. Al lado derecho hemos identificado las consecuencias que puede ocasionar el escape de este león. Pero ¿cuáles son los controles de recuperación o mitigación para que no se agrave? Si ataca a uno y no ataque a los demás. O sea, no se grave. O sea, no genere efectos secundarios. Y la severidad aumenta. Entonces, ¿qué se debe hacer? Establecer quizá un plan. Quizás se debe tener a la mano una pistola de dardos para controlar este león. Seguros, si es que ataque o no, para temas financieros, indemnizaciones. O, como decía, para prevenir no sacrificar al león.
Entonces, este diagrama comunica con facilidad cómo se puede prevenir un escape de un león y cuáles son las medidas de control antes y después del evento top, ¿no? Muy bien. Ahora que el peligro se ha definido, podemos poner los controles a las amenazas que tendrán que se produzca el peligro y los controles a las consecuencias, las que prevendrán el resultado grave. Muy bien. Lección 12. Aplicación de la matriz IPRC Bullseye. ¿Cómo se aplica? Observamos aquí un IPRC continuo de 5x5 de severidad por frecuencia, comúnmente aplicado a la minería, que también ahora se está aplicando en el sector construcción y en la industria, ¿no? Sería bueno estandarizar para tener un conocimiento bien definido y preciso, ¿no? Y no tener muchas matrices de riesgo que cuando el colaborador cambia de empresa o cambia de trabajo a otra unidad minera o a otra empresa industrial, pues se pierde, ¿no? Tiene que nuevamente recibir una retroalimentación y capacitación. No es continuo el entendimiento de esa matriz. Entonces considero que la IPRC matriz 5x5 es la más efectiva para mí, ¿no? Es una recomendación. Entonces vamos a ver, según el diagrama Bullseye, cómo se analiza y se aplica la evaluación de riesgos, ¿no? El control mitigador va a trabajar con la severidad, siempre, basado en la jerarquía de controles, que son 5, ¿no? De este modo, el control mitigador va a trabajar aquí, al lado derecho, en el árbol de eventos, las barreras de protección. El control preventivo va a estar al lado izquierdo y va a trabajar con la probabilidad, con la frecuencia de que se suscitan, también basado en la jerarquía de controles. Entendamos que la matriz IPRC de línea base está diseñada y es 5x5 de acuerdo a la jerarquía de controles y una semaforización de acuerdo al nivel de riesgo, bajo, medio y alto. Simple y sencillo. La aplicación y la evaluación de la matriz de riesgos en intersección de severidad por probabilidad se van a identificar, ¿no? Como control mitigador en la severidad trabajará al lado derecho y el control preventivo al lado izquierdo, que son la frecuencia. Continuamos. Aplicación de la matriz IPRC, ¿no? ¿Está disponible y es efectivo? Claro que sí. Considerar jerarquía de controles como lo estamos viendo aquí en la imagen. Vamos a ver el nivel de probabilidad de frecuencia y la efectividad, ¿no? Que es de 0%, de 0 menor a 30%. Entonces aquí vamos a ver los rangos de control efectivo, la calidad de esta evaluación. Entonces la confiabilidad operará el control en demanda y cómo se pretende. La supervivencia, permanecerá intacto el control durante el evento no deseado. Disponibilidad, estará disponible el control para cumplir su rol, su objetivo. Entonces, la aplicación de la matriz IPRC y la efectividad del control, ¿no? También se va a determinar según el nivel de riesgo. Bajo, el control deberá ser muy efectivo y debe ser un control satisfactorio. En medio, debe ser mejorado primero para su efectividad, para su aplicación. Y bueno, en alto, el control no constituye efectivamente a reducir el riesgo del evento no deseado, ¿no? Idealmente, debería haber 2 controles preventivos verdes para cada causa de un evento no deseado prioritario. Lección 13. Confiabilidad de las barreras Bullseye. En este cuadro observamos la calidad de barreras del Bullseye. Entonces vamos a hacer un control de calidad en él, donde vamos a ver de forma vertical la cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente del control como acción humana, y vamos a ver por el lado horizontal la cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control objeto tecnología, ¿no? Y vamos a poder determinar, ¿no? Según el nivel o el rango en porcentaje de efectividad, cuál es bueno, cuál es excelente, cuál es muy pobre, qué es lo que se tiene que hacer para que sea muy bueno y se convierta excelente. Es lo que vamos a ver en este control de calidad, ¿no? Que ustedes pueden descargar este manual de manera gratuita y detalladamente pueden observar y aplicarlo a su organización, ¿no? Como una oportunidad de mejora y un valor agregado también. Bullseye, adecuación de las barreras. También entra la confiabilidad, la efectividad del control. Si bien es cierto, en la presentación anterior hemos visto el control de calidad,
Ahora estamos viendo la efectividad, cuán efectivo es el control. Y vamos a ver el impacto del control, el grado en el cual impacta el control sobre los riesgos residuales. Y vamos a ver el control de calidad desde la matriz 1. Entonces, esto también ustedes lo pueden revisar detalladamente en el manual gratuito de este curso. Continuamos con la lección 14, implementación de formato Bowtie. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de cómo se puede implementar un formato Bowtie de manera fácil, sencilla, en su organización, utilizando, no sé, una hoja de cálculo en Excel, incluido en macros, ¿no? Para poder desarrollar un diagrama Bowtie, donde vamos a poder ver la causa, que es el árbol de fallos, el evento top como evento de riesgo aquí, y las consecuencias que se tienen al lado derecho, ¿no? Los controles preventivos que siempre van a ir pues, al lado izquierdo por el árbol de fallos, controles mitigadores para que no se agraven estas consecuencias cuando el evento top se libere, vamos a colocar aquí, ¿no? Vamos a ver aquí el riesgo inherente, el riesgo residual, cuáles son sus niveles, como un semáforo, ¿no? Siempre debemos utilizar la semaforización, solamente 3 sencillos, verde, amarillo y rojo, para ver el nivel de riesgo. Así de simple y muy fácil. Entonces vamos a ver la segunda parte del desarrollo también, ¿no? Hecho aquí KRIs son las llaves, KRIs, ¿no? Indicators, que son claves, indicadores llave en los riesgos, ¿no? Que también se pueden aplicar aquí, ¿no? El cálculo también en pérdidas que pueda ocasionar, ¿no? En miles de millones de dólares, ¿no? De una organización, ¿no? Entonces aquí les detallo pues, los pasos para que puedan elaborar ustedes su formato Bowtie de manera sencilla, ¿no? E implementarlo a su organización. Ejemplo, formato Bowtie, aquí ya lo tenemos un poquito más detallado, obviamente que esto lo he recogido, lo he adaptado también de una práctica que se hace en una organización no peruana, empresa internacional, ¿no? Pero es fundamental aprender de los más grandes, ¿no? Aquí podemos disgregar ya, donde hallado, pues, se ha hallado el contacto con la energía eléctrica, es el evento top que se va a liberar, el peligro es el tablero eléctrico, la energía es eléctrica, o el evento no deseado es la electrocución, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los impactos que va a generar las consecuencias, ¿no? A la salud, a la seguridad, al medio ambiente? Es lo que se va a detallar al lado derecho, ¿no? Como siempre. Es igual, un método Bowtie, ¿no? El nudo, el corbatín, los lazos a los costados. Entonces aquí vemos la segunda parte del desarrollo de este formato que ustedes lo pueden revisar detalladamente descargando la guía gratuita de este curso también gratuito, ¿no? Aquí podemos ver la tercera parte del desarrollo de este formato y bueno, sería un valor agregado para su organización, ¿no? Esto es para los que quizá no tienen un alto presupuesto en materia de seguridad, no hay tanta inversión, y la metodología Bowtie es aplicable también por este lado, ¿no? Siempre y cuando hay que tener los conocimientos necesarios nada más y la intención de querer mejorar, innovar y buscar otras metodologías más eficaces, ¿no? Que puedan prevenir accidentes. Bueno, vamos a ver aquí en la lección 15 qué es Bowtie XP y Bowtie Pro. Bien, Bowtie XP. Bowtie XP pues es un software que pertenece a Risk Management Solution, Making Risk Understandable, que maneja ya la metodología automatizada, ¿no? Y que actualmente distribuye a organizaciones a nivel mundial como aviación, minería, petróleo, entre otros, que desarrollan esta metodología para prevenir accidentes mayores, menores, catastróficas, como podría hablarse, ¿no? Pero netamente el Bowtie está enfocado a accidentes mayores, ¿no? De los procesos de toda la organización. Entonces, Bowtie XP cuesta un poco, cuesta caro, por no decirlo, ¿no? La implementación solamente quizás son empresas grandes que pueden obtener, pero como ya les había dado un ejemplo, no es difícil implementar una metodología Bowtie en su organización. Esto es Bowtie XP como software. Ahora vemos también que hay otra organización, otra empresa que ha creado Bowtie Pro, ¿no? Que también tiene el software, ha diseñado para la diagramación del evento top, el peligro, las consecuencias, los impactos, las barreras de control preventivas, mitigadoras, que ya están diseñadas en su software, ¿no?
también tienen un costo, bueno, alto, ¿no? Para la implementación en su organización, ¿no? Dependiendo del plan que ustedes puedan acoger, ¿no? Actualmente no existen en Perú software, pero como ya les mencioné, valga la redundancia, pueden implementar un formato en Excel, ¿no? Entonces su modelo preventivo y reactivo trabaja en la misma esencia del método Bullseye y las definiciones del método Bullseye. Prevención al lado izquierdo, al lado izquierdo siempre va a estar el control preventivo, identificar y controlar. El método Bullseye trabaja con la prevención y también con actitud preventiva y con actitud reactiva. Al lado derecho está la actitud reactiva cuando se desencadena el evento, ¿no? Y cómo controlar la gravedad, mitigar que ese daño no sea mayor. Mientras que el preventivo va a la izquierda, y ahí sí se tiene que controlar, ¿no? Que este peligro, que este evento top no se desencadena, no se libere. Continuamos. Diagrama Bullseye, como lo vemos, este es en el formato del software XP, donde es así, ¿no? Genera al corbatín, ¿no? Bullseye. El evento top, el peligro, las consecuencias que podemos ver al lado derecho y las barreras preventivas al lado izquierdo, ¿no? Y ahí podemos ver todas las partes que están compuestas. Correcto, pasamos, ¿no? Cómo se desarrolla el Bullseye XP, también mencionamos aquí, ustedes lo pueden leer detenidamente, ¿no? Ya hemos mencionado, aquí también está muestreado, está simplificado para su entendimiento, ¿no? 8 pasos para desarrollar el Bullseye XP, ¿no? Lección 16, ventajas del Bullseye aplicables, ¿no? La ventaja del Bullseye es que muchas de las evaluaciones de riesgo son hechas usando instrumentos cuantitativos. Estos pueden ser suficientes para ciertos tipos de equipos, ciertos tipos de evaluación de riesgos, ¿no? Pero son menos valiosos para la evaluación de riesgos organizativos, ¿no? De modo macro, ¿no? Los seres humanos son más difíciles de predecir que las máquinas, y la combinación operacional de todos los factores lo es más aún. Por eso es bueno utilizar la ventaja de la metodología Bullseye. Es simple de entender la metodología Bullseye y brinda una representación gráfica simplificada de los diferentes escenarios de riesgo identificados. Hace foco sustancial en los controles existentes, diferenciando los preventivos de los mitigantes, o sea, de los que minimizan. Puede utilizarse para representar gráficamente escenarios de un estudio LOPA, que lo vamos a ver más adelante también en un curso específico de LOPA. Vamos a ver FMA, vamos a ver HACCP, HACCP, entre otros, ¿no? De forma tal que sean aún más sencillos de visualizar. La técnica puede ser utilizada de forma cualitativa o cuantitativa, utilizando frecuencias de ocurrencia de eventos y probabilidad de falla de las distintas barreras o capas de protección, ¿no? O sea, el diagrama es sencillo y no es tan complejo. Por ejemplo, volviendo, acá podemos ver pues un IPC de línea base con 8000 líneas, ¿no? Hasta abajo en un Excel. Entonces no se puede detallar tan específicamente, y para visualizar es muy engorroso, ¿no? En cambio es más simplificado el tema de Bullseye. Continuamos. La facilidad, la administración de barreras reduce su complejidad, ¿no? Para un buen entendimiento, un buen entendedor vale 1000 palabras, ¿no? Como quien dice. Entonces acá observamos que el Bullseye es simple, identificable, visuable, hasta motiva a generar este tipo de diagrama en vez de aburrirnos. Quizá no digo que no es importante. En la organización se tiene que implementar el IPC de línea base obligatoriamente. La metodología Bullseye es un instrumento más para mejorar su sistema de gestión de seguridad. Ventajas del Bullseye: proporciona una estructura de gestión similar a esta, diagramada. ¿Qué más? Lección 17. Finalizamos con esto. Aplicación y alcance del Bullseye. Aplicación del Bullseye. Actualmente es popular el Bullseye. Se aplica a petróleo y gas, química, minería, aviación, medicina, energía gubernamental, tecnología de la información, entre otras, a nivel mundial. Su aplicación se ha extendido y es valorable su eficacia. ¿Cómo vemos los Bullseyes en las organizaciones? Es así una mirada a su simplicidad. Por ejemplo, la aviación, para el aterrizaje,
Es así su diagramación. Esto es el resultado del Bullseye, donde han definido sus consecuencias, sus barreras preventivas. ¿Qué son? Las barreras preventivas son mayores que las consecuencias o barreras mitigadoras, ¿no?, de las consecuencias. Observamos aquí también de la aviación, operación cerca-tierra, un diagrama sencillo y entendible. Vemos aquí operaciones marinas cuando atacan los piratas, ¿no?, en el mar. También las medidas preventivas, las posibles consecuencias y las barreras mitigadoras, las barreras preventivas. Vemos aquí también en la minería, cuando falla el sistema de ventilación, qué consecuencias va a generar cuando se libera el evento top, qué barreras preventivas tenemos, cuáles son los factores de escalamiento. Pues aquí, simplificadamente y diagrama, se puede observar y de manera entendible. Continuamos, operación de iceaje, caída de carga, que se puede hacer también en el sector de construcción. Es así su diagrama. Ustedes lo pueden revisar detalladamente en nuestro manual de autoinstrucción gratuito, en esta página del curso gratuito. Aquí vemos también espacios confinados cuando hay atmósfera insegura. Vemos aquí el Bullseye en las organizaciones, cómo se ve. Es el resultado final de un mapeo completo de todos los peligros existentes en sus procesos, las posibles causas o amenazas y las consecuencias en un diagrama totalmente parametrizado, que le brinda información acerca de la robustez de sus controles para la toma de decisiones. O sea, este sistema es un cimiento base y es tan efectivo en su diagrama y parametrado para aplicar los controles efectivos, tanto preventivos como para los mitigadores, donde no tienen que provocar gravedad mayor. Muy bien, vemos aquí el Bullseye cómo contribuye al proceso de gestión de seguridad. Un pilar de ellos es su compromiso con la seguridad. Su contribución será la forma visual de los Bullseye, mejora la cultura de seguridad, involucra a los stakeholders, ¿no?, a los proveedores, a los clientes, a todos, entendiendo los peligros y riesgos. La identificación de los peligros y el análisis de riesgos es el objetivo del Bullseye. Involucra conocer el proceso y la seguridad de los mismos. Eso es mejor. Para mí es mucho mejor. Gestión de riesgo. Las barreras son parte de los procedimientos operativos y mejores prácticas de seguridad. Estas son partes de la integridad de activos y procesos de confiabilidad. Es una excelente herramienta de entrenamiento para entender los peligros y los procesos de respuesta a las emergencias. Es un importante input, ingreso, para la administración de los cambios, ¿no?, gestión del cambio. Aprender de la experiencia ayuda en las investigaciones de incidentes, registrando las auditorías y o degradación de las barreras o de los controles. Reflexión final. Nosotros usamos el Bullseye ¿para qué? Pensar en forma estructurada, tomar decisiones basadas en el riesgo, comunicación y concientización, gestión de la confiabilidad de barrera y, por último, mejorar los métodos tradicionales e innovar y ser mejor que otras organizaciones. Muy bien, hemos terminado con el curso. Hasta otra oportunidad, estimados amigos. Muchas gracias.